Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Una fatal estampida en Israel causó la muerte de 44 personas. Un historiador revela que Napoleón Bonaparte quería devolver a Jerusalén a los judíos y a los 90 años murió Michael Collins, el astronauta olvidado del Apolo 11 que llevó al hombre a la luna. Saludo a quienes me acompañan hoy en el programa, Pastor Alberto Díaz. ¿Cómo le va? Bueno, agradecido que me hayan invitado. Bueno, como siempre es un placer tenerte, Alberto. Bueno, sos parte en realidad del equipo, ¿no? Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada Medianoche. Ian, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes y extrañando a Walter, que no puede estar hoy. Seguramente en el próximo programa estará con nosotros. Saludamos a Robert Brasil en la operación técnica, también la asistencia de Carlos Morti y Victoria Pereira, quien les habla. Vamos a hablar entonces de Michael Collins, este astronauta que murió a los 90 años, en este caso en esta histórica misión Apolo 11 de la que fue parte, que llevó, recordamos, al hombre a la luna. Información que vamos a tomar de BBC Mundo. El astronauta estadounidense Michael Collins, que formó parte de la misión a la luna del Apolo 11 en 1969, murió de cáncer el miércoles 28 de abril a los 90 años, según anunció su familia. Collins pasó a la historia como el hombre que orbitó la luna mientras sus compañeros Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convertían en los primeros humanos en poner pie en el satélite. Cuando miramos la luna, era una esfera increíble, pero pese a lo magnífica e impresionante que era, no era nada en comparación con lo que se veía por la otra ventana, dijo en referencia a la Tierra durante un evento en 2019 que conmemoraba los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Collins, quien nació en Roma en 1930 porque su padre trabajaba como agregado militar en la capital italiana, nunca regresó al espacio. Comenzó su carrera como piloto de combate, se convirtió en diplomático y fue asistente en la Secretaría de Estado durante la Guerra de Vietnam. La tripulación sentíamos el peso del mundo sobre nuestros hombros. Sabíamos que todos nos estaban mirando, amigos y enemigos, dijo Collins, hace 2 años con motivo del celebrado 50 aniversario. El 16 de julio de 1969, Armstrong, Aldrin y Collins entraron a la nave Apolo, situada en la parte más alta del enorme cohete Saturno V, que los puso en órbita en poco más de 11 minutos. 4 días más tarde, Armstrong y Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en poner pie en la superficie lunar. Collins quedó al mando del módulo espacial durante la misión, una tarea crítica pero con menos visibilidad, que hizo que para el gran público fuera menos conocido que sus 2 compañeros. Las palabras de Armstrong, transmitidas al mundo por la televisión, son parte de la historia mundial. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Vamos a hablar de Michael Collins entonces, Alberto, de este astronauta. Yo lo decía en la introducción, el astronauta olvidado, porque bueno, fueron más visibles sus compañeros por ser justamente quienes caminaron en la Luna y bueno, Collins tuvo una gran tarea que fue mantener en órbita esa nave espacial, el Apolo 11. Vamos a hablar, yo miraba un poquito la historia o en realidad la veía en un compacto en video de la muerte de esta persona, contando un poquito la historia, una persona que escribió libros también, que se dedicó, tuvo una carrera, podríamos decir, trascendental. Así que vamos a hablar de esta persona que murió a los 90 años. Sí, y en un determinado momento dice que él escribió: ahora estoy solo, verdaderamente solo y completamente aislado de cualquier tipo de vida. Ajá. ¿Por qué? Porque mientras sus compañeros estaban pisando la polvorienta luna, él tenía que orbitar y hacer una observación del lado oscuro de la luna. Uh-huh. Y sintió el peso. Claro. Quiero hablar de la soledad, Victoria. Bueno. ¿Qué tema, no? Sí, qué tema. Para algunos la soledad es algo deseado, aunque no tan lejos allá en el espacio. Otros huyen de la soledad, así que tenemos opiniones divergentes. Uh-huh. La soledad puede ser un motivo de angustias para algunos y para otros es un motivo de paz. Pero yo quisiera compartir con ustedes que los seres humanos, por diseño, no fuimos hechos para estar solos en este aspecto. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que éste tuviera comunión con su Creador. En segundo lugar, Dios nos diseñó para que nosotros nos pudiéramos comunicar con Él como Creador. Tercero, nos hizo para que le pudiéramos expresar nuestro amor. Y cuarto, nos hizo para que como seres humanos le pudiéramos adorar. Este es el plan original de Dios, el cual incluía en su sabiduría y en su soberanía también la redención, aún después de la caída. Pero la soledad es algo inevitable. Por ejemplo, tú puedes tener tus afectos y sin embargo, si tú estás enfermo,
Aunque todo tu entorno vea tu dolor manifiesto en tu rostro o en tu expresión, solo tú llevas la enfermedad. Y a menos que tú hayas recibido a Cristo como tu Salvador personal, estimado oyente, entonces, si te toca estar enfermo, ya no estarás solo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ha prometido no abandonar a los que son suyos. ¿Dónde? En Juan capítulo 6, versículo 37, el Señor Jesucristo prometió: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto significa que si tú estás enfermo, o si estás atravesando un problema personal, no necesariamente tiene que ser una enfermedad, tienes a quien recurrir: Jesucristo. Él nos dejó una promesa. Él es Dios y no miente. Él es Dios y no cambia de opinión. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 leemos: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y mientras me despertaba hoy de mañana, estaba pensando en un texto que se encuentra en Hebreos 13:5, que dice: sean contentos con lo presente, porque Dios es el mismo, porque Él dijo: no te dejaré, ni te desampararé, de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Así que uno puede atravesar los problemas, las crisis, las enfermedades si tiene a Cristo de otra manera. La soledad forma parte de la experiencia con Dios. Moisés estuvo 40 años guiando al pueblo de Israel en el desierto, no en una gran ciudad. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 12, Dios le dijo a Aarón: ve al desierto a recibir a Moisés en el monte de Dios. En Hechos capítulo 7, versículo 23 al 47, se nos relata el encuentro de Moisés con Dios. ¿Dónde? En el desierto, cerca de monte Sinaí. David, según 1 Samuel capítulo 23, versículo 14, se quedó en el desierto. Y Pablo mismo cuenta que después de su conversión estuvo en Arabia. Pero Moisés, David y Pablo, en su tiempo en el desierto, no estuvieron solos. Dios estaba con ellos. José, uno de los patriarcas, experimentó la más cruel soledad. Fue vendido por sus hermanos, esclavo en una tierra extraña, encarcelado injustamente. Pero en Génesis 39:2 leemos: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo. Quizá, oyente, hoy estás solo atravesando una enfermedad, un grave problema. Pero si tienes a Cristo, no tienes por qué pasarlo solo. Jesucristo está para ayudarte. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesucristo hizo esta declaración: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hacemos una breve pausa en la revista radial y enseguida continuamos. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Seguimos adelante con la revista radial. Vamos a hablar de una figura muy particular, creo que acá a Alberto le gusta mucho hablar, de Napoleón Bonaparte. Y vamos a hablar en el marco del cumplimiento el próximo 5 de mayo del bicentenario de la muerte de justamente Napoleón. Esta información la vamos a tomar de Crónica, este portal de México, donde el primer ideólogo del movimiento nacional judío, el sionismo, fue Napoleón Bonaparte, en 1799, según una investigación del historiador israelí Mordejai Gijón, de la Universidad de Tel Aviv, de la que informa el diario Haaretz. El documento original, que así lo certifica, nunca se encontró,
pero existe una copia traducida al alemán y hallada en 1939, afirma Gijón, quien también recoge en su libro Napoleón en la tierra de Israel noticias de diarios franceses de la época, uno de los cuales informa de que Bonaparte tiene intenciones de devolver a los judíos su Jerusalén. El título del documento atribuido a Napoleón después de conquistar en marzo de 1799 la localidad de Jaffa, junto a donde se halla hoy Tel Aviv, es Carta a la nación judía del general francés Bonaparte y del rabino Aarón de Jerusalén. Israelitas, nación judía, Francia os propone la heredad de vuestros ancestros. Tomad lo que os ha sido quitado, con el apoyo de Francia y su asistencia, dice el documento. El citado rabino era Aarón ben Leví, residente en Jerusalén, quien se hacía llamar rabino principal y sacerdote en la Ciudad Santa, quien adjuntó a la propuesta de Napoleón un llamamiento a los judíos para que se unieran al ejército del general francés para retornar a Sion y reconstruir el templo de Jerusalén. El sionismo precisamente deriva de la denominación que los judíos dan a la bíblica tierra de Israel y a uno de los 28 montes de Jerusalén, donde estuvo en la antigüedad el cenáculo de Cristo. Napoleón fue el primero en ver en los judíos una fuerza política en la arena internacional, señala Gijón. Napoleón hizo su ofrecimiento a los judíos del norte de África, donde se establecieron tras la destrucción de los templos de los reyes Salomón y Herodes, y a los de Asia, para reunirse bajo sus banderas para restablecer la antigua Jerusalén. Aparentemente, entonces, ya a partir de este documento que este historiador se lo atribuye a Napoleón Bonaparte, bueno, este conquistador podría haber querido devolver Jerusalén en ese tiempo, ¿no? 200 años después de la muerte de Napoleón, porque celebramos o conmemoramos Exacto. el 5 de mayo el bicentenario de la muerte de Napoleón, así que 200 años después de la muerte de Napoleón, Israel está por festejar el aniversario 73 de la fundación de su estado con Jerusalén como capital. En aquel entonces no se dio. Pero es interesante el teje y maneje de Napoleón en Oriente Medio. Napoleón en su momento incursionó en Oriente Medio porque quiso conquistar Egipto para así cortar el acceso a la India, a Gran Bretaña, que era su adversario más peligroso en aquel tiempo. Y uno puede imaginarse el interés estratégico de tener aliados allí en la región, y por eso también ofreció Jerusalén al pueblo judío. Pero si es cierta o no la historia que leímos, ya que no se pudo encontrar ningún documento original, cierto es que el emperador no pudo devolver Jerusalén en aquellos días al pueblo judío. Pasaría otro siglo y medio hasta que finalmente se cumplía el sueño milenario Leshana Haba B'Yerushalayim, el año que viene en Jerusalén. Napoleón sí cambió radicalmente las libertades de los judíos en Europa. Él les dio por primera vez en siglos los mismos derechos que tenían los demás ciudadanos. Y estas libertades fueron concedidas no solo en Francia, sino también en otros países europeos que estaban bajo la influencia de Francia. Después de la derrota del ejército imperial cerca de Waterloo, algunos países europeos luego volvieron a imponer las viejas leyes antisemitas que discriminaban a los judíos. Pero gracias a Napoleón hubo una gran emancipación del pueblo judío en sus días. No habría sido la primera vez que el pueblo judío estaba a punto de recuperar la soberanía sobre sus lugares sagrados. En los años 132 a 135 después de Cristo, tuvo lugar la rebelión de Bar Kokhba, que fue aplacada sangrientamente por los romanos, y esta rebelión tuvo graves consecuencias, y a partir del siglo III, el principal centro normativo de la tradición judía se trasladó a Babilonia, justamente por la respuesta feroz de los romanos a esta revuelta. Allí en Babilonia se elaboraron los escritos compilados por los Tanaitas y darían origen al Talmud babilónico. Después de la rebelión de Bar Kokhba, la tierra de Israel comenzó a ser llamada Palestina, para borrar así todo vínculo con los judíos y rememorar a los filisteos. Y se les prohibió a los judíos la entrada a Jerusalén, donde años más tarde se erigiría una ciudad romana, Aelia Capitolina. En 363 el emperador romano Juliano hizo otro intento de restaurar Jerusalén, pero también fracasó. Vez tras vez fracasaron los intentos porque aún no era el tiempo de Dios. La restauración de Israel y la paz de Israel están estrechamente relacionadas con el Mesías de Israel.
Ahora vemos que Israel está nuevamente en su tierra, como lo profetizó el profeta Ezequiel, pero aún está en incredulidad. Pero, dice Jeremías 23:5, «He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra». Esta expresión renuevo es una expresión mesiánica que se repite varias veces en las Escrituras y siempre habla de Jesucristo. Jeremías habla del renuevo justo que reinará como rey. Es como nos es presentado el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, el Rey prometido. Zacarías, capítulo 3, versículo 8, nos presenta al Señor Jesús como siervo. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Es como vemos al Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, el siervo sufriente. Luego Zacarías, capítulo 6, versículo 12, ahí vemos la humanidad del Mesías. Dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Ahí vemos al Señor Jesús como lo representa Lucas, el Señor en su humanidad, siempre hablando del Hijo del Hombre. Y finalmente en Isaías 4:2 vemos la deidad del Mesías. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. El renuevo de Jehová. Él viene de Dios, es el Hijo de Dios, y así vemos al Señor Jesús representado en el Evangelio de Juan, donde vemos al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Él es la esperanza de Israel. Aunque ahora no lo ve, llegará el día en que verán a su Mesías, y en ese día todo Israel será salvo. Aunque para ser salvo no es necesario esperar la llegada del Mesías. Ya hoy puedes poner tu confianza en Jesucristo y ser salvo. Como dice la Escritura, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598 99 000 540. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de la tragedia ocurrida en Israel hace algunos días tras esta fatal estampida humana que causó al menos 44 muertos, porque cuando ocurren estas tragedias uno espera de que puedan haber más muertes debido a que las personas graves lamentablemente puedan fallecer también. Información que tomamos de Montevideo Portal: unos 100.000 religiosos, en su mayoría ultraortodoxos, se habían congregado en el significativo monte donde se celebraba esta fiesta, en este caso marcada por cánticos, bailes y fogatas, en el evento más concurrido en el país desde el inicio del coronavirus, que en la madrugada del pasado viernes derivó en una avalancha que acabó con la vida de casi medio centenar de personas que murieron aplastadas al quedar atrapadas en un estrecho recinto. Un gran número de ambulancias y helicópteros llegaron al lugar para trasladar a los heridos a centros médicos del norte y el centro de Israel. Una veintena de ellos permanecen en estado crítico y las víctimas mortales podrían aumentar. La policía israelí ha abierto pesquisas para indagar lo sucedido, en tanto que una investigación preliminar determinó que la tragedia fue causada por una avalancha en el recinto de un grupo jasídico denominado Toldot Aron, según la emisora pública Kan. Tras la tragedia, el comandante del Distrito Norte de la Policía, Shimon Lavie, que supervisó la seguridad del evento, asumió la responsabilidad en un desastre que algunos consideran que se pudo evitar si las medidas policiales hubieran sido más firmes. Tengo la responsabilidad para bien o para mal y estoy preparado para afrontar cualquier investigación, declaró ante los periodistas. Lavie aseguró que muchos agentes salvaron vidas durante la avalancha, abriéndose paso para rescatar a los atrapados. Las razones que causaron la mortífera avalancha no están del todo esclarecidas. Los primeros indicios indican que ocurrió cuando un numeroso grupo de peregrinos judíos caminaban a través de una pasarela en una vía de salida en un recinto con suelo metálico. Según los medios, que citan a testigos, algunos congregados resbalaron por los escalones,
tropezaron y muchos comenzaron a caer unos encima de otros, generando una situación de asfixias y aplastamientos en un lugar donde también había niños, que están entre los fallecidos y heridos, según la radio del ejército. La celebración en el Monte Merón, núcleo de peregrinación judía durante la festividad de Lag BaOmer, transcurrió sin grandes restricciones tras la vuelta a una normalidad casi completa en el país por la rápida vacunación contra el coronavirus. Esto derivó en una presencia masiva de religiosos en una de las fiestas más populares del año. Mientras Israel y Irán celebraba entonces la reapertura de algunas actividades y este reingreso a la vieja o nueva normalidad, no sé cómo le quieran decir, lamentamos esta tragedia. Aparentemente se está investigando, veremos cómo avanza en estos días la investigación justamente, más allá de que uno puede entender de que estas situaciones de masificación o de estampidas se dan en determinadas circunstancias, y es lógico que ocurra esto cuando hay mucha gente acumulada en determinados espacios. Terrible. No vi las imágenes, pero recuerdo la Eurocopa en 1985 entre Juventus y Liverpool. Lo vimos en vivo en su momento, donde murieron 39 personas. Fue espantoso. Sí. Terrible impotencia que uno sentía a ver la gente pisoteada, y no hubo forma de resistirse porque miles y miles apretaban de atrás. Y ahora ocurrió lo mismo en Israel en lo que tenía que haber sido una fiesta. Lag BaOmer es una fiesta judía que está entre la Pascua y Pentecostés. Hace unas semanas atrás festejamos la Pascua. Y la Biblia enseña que el día después del Shabbat, que sigue a la Pascua, el sumo sacerdote debía mecer una gavilla de cebada en el templo, en la presencia de Dios. Y a partir de ahí, el pueblo podía comenzar la cosecha de cebada y empezar a comer cebada, y luego también podían comenzar con la cosecha de trigo. Y a partir de este día en que se mecía la gavilla, tenían que contar 49 días o 7 semanas son Shavuot, para llegar a la fiesta de Shavuot, que nosotros llamamos Pentecostés. Sí. Y en esta fiesta de Pentecostés ofrecerían 2 panes de trigo en el templo, resultado de la cosecha terminada. La palabra gavilla en hebreo es Omer, así que desde el día de la gavilla, de Omer, contaban 49 días hasta llegar a Shavuot, o Pentecostés. Durante la revuelta de Bar Kokhba, por alrededor del año 134, lo mencioné en el bloque anterior, hubo una plaga en Israel que, según la tradición, cobró la vida de 24.000 discípulos del famoso Rabbi Akiva. Y esta plaga terminó repentinamente en el día 33 de la cuenta de la Omer. El número 33 se escribe en hebreo con las letras Lamet y Gimel, L y G. Pones una A entre medio y dice Lag BaOmer. Entonces, el 33, día 33 de la cuenta de Omer. Así que este día entre Pascua y Pentecostés se volvió un día festivo para los judíos ortodoxos, justamente para conmemorar aquel día que terminó la plaga. Y es también por eso que hubo tanta gente en esta fiesta en el Monte Merón. En el Monte Merón está la tumba de otro rabí, un discípulo de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, que llegó a ser uno de los famosos tanaítas que escribieron el Zohar, que es un libro místico que la verdad que no lo recomiendo, que según la tradición es una obra cabalística que transmite los más profundos secretos de la Torá. Y este rabí murió también en el mismo día 33 de la cuenta de Omer. Y todo esto explica por qué el jueves 29 hubo tanta gente en el Monte Merón. Hablan de 100.000 personas. Después de 1 año y medio de restricciones y de cuarentena, por fin pudieron salir afuera y hacer otra vez fiesta. Y justo en el día en que terminó aquella plaga, en el año 130 y poco. Terriblemente triste esta tragedia. Y lo que es triste también es que estos Toledot Aarón, que son estudiosos, ortodoxos, que estudian día y noche el Talmud, no conocen lo que es para su paz. Está encubierto de sus ojos, dice Lucas 19:42. Es tan triste que teniendo la Torá, pasan más tiempo leyendo el Talmud y el Zohar.
La verdad que el diablo es tan astuto en sacarnos la palabra de Dios. Hay tantos libros que reemplazan la lectura de la Biblia. Para los musulmanes es el Corán, que sustituyó la Biblia. Para los católicos, el catecismo y la tradición. Para los mormones, el libro de Mormón y otros libros. Para los adventistas son los escritos de Elena White. ¿Y para nosotros? ¿Qué tradición o qué libro popular o qué modelo de celular ocupa el lugar de tu Biblia? Al-Zohar, este libro de interpretaciones judías, también lo llaman o significa resplandor. Pero es el Dios de este siglo, dice la Biblia, quien cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, dice 2 Corintios 4, versículo 6. Y como Dios lo hizo en nosotros, también lo puede hacer en otros. Oremos por verdadero consuelo para los que sobrevivieron a esta tragedia. Oremos por la paz de Jerusalén. Oremos que descubran en la Torá la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Estamos llegando al final de este programa. Yo le quiero agradecer a Ian por estos comentarios, también a Alberto por las reflexiones más temprano, a todos ustedes por la sintonía, invitarlos a comunicarse con nosotros. Se lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Si están en Uruguay, lo hacen directamente al 099-000540. Nos pueden buscar en Facebook. Allí en el buscador ponen @llamadaweb.org y nos identifican como Llamada de Medianoche Uruguay con el logotipo en verde. Nos pueden escribir a revista radial @llamadaweb.org y visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.